Buenas, amigos de las redes de todo el mundo. Voy a seguir con el segundo capítulo de mi libro 78 años de historia que corre paralela a mi vida y que sucedió en el departamento de Salto hasta los 66 años. Después me vine para Montevideo. Pero vamos a comenzar con otro tema. El tema es el día a día, cómo vivíamos hogar adentro, las familias en todos esos años que fueron pasando, esos 78 años de experiencia que tengo. Y el recuerdo de las cosas vividas, tan lindas. Había cosas feas, pero la mayoría era lindo, hermosa niñez y juventud que pasé. Y comenzamos a hablar de la familia, los nacimientos. Los niños nacían, yo nací por ejemplo en el hospital Salto a las 5 de la mañana, un 28 de julio, con 5 grados bajo cero. Bueno, ¿qué hacían? Los, eh, las abuelas empezaban a tejer, empezaban a tejer los mitones, los zapatitos, los peleles, y se tejía en blanco o amarillo, porque ahí no se sabía el sexo, no se podía saber el sexo, era una... Y en la sala de parto, cuando nacía el bebé, se encendía una luz celeste si era varón y una luz rosada si era nena. Entonces ahí recién se sabía el sexo de la... No es como ahora se sabe el sexo ya antes, hacen una fiesta de prenatalidad, no, entonces sabe cómo va a salir la cosa, ya festejan todo. Ahora sí, allá mucho sacrificio. Yo estoy hablando de la clase que vivía yo, no éramos ni pobres ni clase media, éramos ahí, estábamos en el límite. Éramos más bien pobres, pero de los no paupérrimos, éramos pobres, los primeros del escalón de clase media. Bueno, nos, a los niños nos envolvían con los pañales, eran, se compraban, el que podía compraba los pañales, eran unas telas de algodón de 1 metro cuadrado aproximadamente, ¿no? En todas las casas, estoy hablando de mi clase, ¿no? Se hacían con sábanas viejas, cortaban sábanas y se hacían, se lo doblaba en diagonal y quedaba un triángulo. Ese triángulo lo ponían la parte derecha en la cintura y la punta para abajo, para el lado de la entrepierna. Entonces se doblaba primero la entrepierna para arriba y después los dos costados y se prendía con un imperdible. Venían imperdibles con la cabeza del imperdible, tenían bichitos dibujados, florcita y todo así, no era plástico, todavía no se había aparecido el plástico, era como de cerámica podía ser, la cabecita de los imperdibles. Y ahí se prendía, se ponían varios pañales, ¿no? Varios pañales porque, este, y esos pañales se reutilizaban, se lavaban y se secaban y se volvían a utilizar. Recuerdo en los inviernos los inviernos húmedos y lluviosos era terrible la secada de pañales. Se prendía un fuego, un brasero, un calentador, y se secaba, se hacían unos soportes con alambre o maderitas y se secaban adentro los pañales cuando no había sol. Pero había que secarlos porque había que reutilizarlos y utilizar y no había para seguir cortando sábanas. Entonces, era un laburo bárbaro. Bueno,
también como dije en el otro, en el del fútbol, a los, a los primeros días de chiquito era sonajero. El regalo era sonajero tanto para neno varón era el sonajero, el sonajero. Sí, que nos envolvían con tanto pañal que parecíamos Cocolizo, el de la serie de Popeye, este, que no se le veían los pies, iba todo pañal era. Este, después sí, cuando se aparecía el seso, las abuelas corriendo a comprar lana del color que, que indicaba el sexo, o celeste o rosado. Y seguían haciendo. Pero primero nacíamos con un pelele amarillo o blanco. Eso era así, también los zapatitos, amarillo o blanco. Después sí cambiaba todo cuando nacía el bebé. Este, y pasábamos así, contentos, jugando, nos enseñaban a caminar, empezábamos a caminar. Cuando empezamos a caminar ya los juguetes eran para las niñas eran una muñeca y para los varones una pelota, como dije. Este, y jugábamos ahí. Eh, las comidas, bueno, comida que se hacía en la familia era los lunes, sí o sí era puchero. Era puchero, por un puchero, se cocinaba en la casa, no había comida encargada, no se encargaba comida, no existía en el servicio de vianda pero para personas pudientes y que necesitaran mismo por su trabajo, no puede cocinar, pero las casas se cocinaba, todos los días se cocinaba. Los lunes era puchero, sí o sí. Se sentía el olor en el barrio, el olor a puchero. Con osobuco, con ubre, con pirón, con repollo, zanahoria, todo hervido, papa, zapallo, boñato, la carne, por supuesto, chorizo, y ¿qué más no me acuerdo? Bueno, eso era lo principal. Hervía todo en la sopa primero, porque todo eso, el jugo, lo que servía todo eso era la sopa. Tomaba la sopa y después venía el puchero con la carne, las verduras, trozos de verdura, trozos de boñato, de zapallo, de remolacha, de zanahoria, todas las verduras que pudiera haber. ¿Sí? Nosotros en casa teníamos una quintita, entonces estábamos bastante, bastante resolvíamos la cosa. Pero había unas cosas, por ejemplo, boñato y eso no teníamos en la quintita. En la quintita tendríamos zapallo, maíz, el choclo era fundamental en el puchero. Teníamos choclo, teníamos en la quintita teníamos choclo, poroto, manteca, lechuga, selga, repollo, remolacha, achicoria, eh, y algunas cosas más que no me acuerdo ahora, azafrán, por ejemplo. Condimentos sí, orégano, perejil, eso siempre teníamos, ajo, cebolla, se plantaba y se tenía eso. Pero si no, había que esperar el verdulero. El verdulero cargaba sus carros en la madrugada en las chacras vecinas a la ciudad y se venía para venderlos en los barrios. Un carro tirado por caballo, verdulero, era el eslogan que hacía y llegaba y ahí vendía todo, pesaba con su balancita las cosas o por cantidades, este, y se distribuía así. No había, solo en mercado había puestos de verdura. A veces en algunos almacenes ya vendían verdura también, le agregaban, pero el verdulero era el del carro, que pasaba en el carro todos los días. El verdulero, naranjero, este,
en verano el que vendía sandía, todo era con carro tirado por caballo. Bueno, y la leche también. La leche tiene que venir al lechero. La, las amas de casa salían con una olla, con una hervidora, con una cosa, a recibir la leche que se la venían en tarros de zinc y con el jarro de zinc, que era la medida de a litro, servían, podía ser medio litro, podía ser 2 litros, podía ser 1 litro, medio la medían y se servía así. El lechero también tenía su eslogan lechero, y la gente salía a recibir la leche todos los días, ya tenía los, sus clientes cada lechero, ¿no? Porque había lechero en todos los barrios. Panadero también, panadero, pasaba el carro del panadero que surtía los almacenes. El almacén sí se compraba pan, pero también se podía comprar en el carro del panadero que también gritaba su eslogan y venía el pan fresquito que venía para los almacenes, también el panadero podía vender particular a cada uno. Y los panaderos tenían su recorrido, sus boliches, y si no se iba a la panadería. Este, los almacenes se surtían había mayoristas que surtían a los almacenes minoristas que estaban en todos los barrios. Eh, Se compraba por fracción, no, no venía envasado para los almacenes, envasado de a kilo, de a medio kilo, no. Venía en bolsas arpilleras, y casi todos los almacenes no tenían cajones con una tapa rebatible arriba que se ponía cada tipo de fideo, por ejemplo, la harina, la yerba venía en barrica, se vendía siempre fraccionada. Arriba del mostrador tenían diferentes pilas de papel cortado cuadrado, de papel de astraza, se llamaba. Tenía para kilo, para medio kilo y para cuarto kilo, por ejemplo. Se vendía fraccionado. Se envolvía, ponían en la balanza, ponían el fideo, por ejemplo, lo agarraban de las puntas, lo arrollaban y lo revolvían en el aire y quedaba cerrado el paquete. Era todos los almacenes. Pesaban la balanza, por supuesto. La balanza en un plato las pesa y en el otro ponían el producto que iban a vender. La harina lo mismo, la harina de maíz también. El aceite se vendía por fracción, también si bien venían botellas de a litro, lo venían en latas de 5 litros, de 10 litros, no me acuerdo si de otra medida más grande. También fraccionado se vendía medio litro, cuarto litro, 1 litro, 1 litro y medio, dos, pero todo fraccionado era. Lo mismo los combustibles, el querosén, el alcohol, que era lo fundamental para los barrios, el alcohol y el querosén, porque las comidas se calentaban los primos. Primo era la marca, pero eran calentadores que tenían un tanque con querosén, una boquilla y en la boquilla un platillo donde se ponía alcohol para calentarla, se ponía el alcohol en el platillo, se prendía con un fósforo y cuando calentaba se cerraba la llave del tanque y se empezaba a dar bomba hasta que salía el vapor a presión del querosén y encendía la boquilla. Y ahí se calentaba. El calentador era fundamental en toda casa. Nosotros teníamos había hecho papá una cocinita de ladrillo, de material que había comprado en la ferretería 2 hornallas, hornalla de fundición. Entonces se usaba con carbón, se ponía carbón, este, y, se ponía carbón y también calentaba ahí,
se cocinaba ahí, se calentaba la comida, todo ahí, en en la cocinita. También existía la cocina Volcán, que ya era un adelanto mucho más, porque era una cocina, ya que tenía dos hornallas, por ejemplo, tenía un tanque con queroseno y era lo mismo funcionamiento del primo, pero ya era una cocina con dos hornallas grandes. Llevaba más queroseno y todo más. No sé cuántos litros llevaba el tanque, pero como 2 litros de queroseno llevaba, o 3, no sé. 2 litros creo que llevaba. Este, y duraba más, lógico, duraba más. Para calentarnos en invierno era el brasero con, hasta yo llegué a hacer eh, en la década del 70, o para la década del 70, yo como trabajaba en carpintería, traía recortes de madera y hacía carbonilla para el brasero. Prendía, la encendía en una afuera, cocinaba algo, por ejemplo, cocinaba para los perros y sacaba antes que se volviera ceniza las carbonillas, las juntaba para cocinar la cocina y para el brasero, para calentarlo en invierno. El agua, el aguatero, el agua, los que no teníamos agua corriente, en todos los barrios este, era muy escasa el agua corriente, estaba en el centro nomás y en algunos barrios cerquita del centro. Fue muy poca la red de agua potable. Pero había surtidores en las esquinas, cada no sé cuánto, pero 10 cuadras a la redonda surtía un surtidor y la gente iba a buscar agua a los surtidores. Pero estaba el aguatero. El aguatero había un lugar en cada barrio más o menos que tenía una toma de agua pero arriba alta. Entonces llevaba arriba el carro un tanque de 200 litros y lo llenaba en esas tomas de agua. De acuerdo que y después repartía, le encargaban un tanque de agua y llevaban, pasaban otro tanque que uno tenía en la casa y después ahí era para todo uso, para tomar, para bañarse, para todo el agua. Para tomar, por supuesto, servía. La leche también servía, ¿no? Servía la leche, no era pasteurizada. Servía la leche y mi madre, cuando hervía la leche todos los días, juntaba la gordura y yo después me encargaba cuando era más grande, ¿no? Cuando tenía de 7 años para arriba, empezaba a batir la gordura para hacer manteca y así teníamos manteca también. Nosotros en todas las casas de los barrios, todos hacían eso. Y se tenía el gallinero. Todas las casas tenían su gallinero. La mayoría que tenía un pedazo de terreno tenía este gallinero. Su gallina para comer una gallina de vez en cuando y abastecerse de huevo todos los días. El huevo era fundamental en la alimentación. Así que todo no era color de rosa, que iba y compraba. A veces faltaba el pan, faltaba la yerba, faltaba el azúcar, faltaba. Y había que hacer tremendas colas para conseguir un pan de cuarto kilo, ¿eh? O un medio kilo de harina. Hay que hacer tremendas colas y turnarse y de hacer guardia lo de la familia para poder conseguir. Porque también teníamos tremendos cortes de luz que no, el que tenía cosas eléctricas, la pasaba muy mal. Lo único que teníamos eléctrico era la luz nomás, una luz, pero imagínense las fábricas, los que hacían los que procesaban los productos para la venta. Entonces más por eso se atrasaba la fabricación, todo. Y las comidas eran guisos caldudos, le decíamos el guiso con bastante agua, eh,
milanesa, la carne también, el carnicero venía a domicilio a entregar la carne, como también se iba a buscarla en las carnicerías. Venía con un gancho de carnicero, tenía un gancho de carnicero, venía con una bicicleta con canasto, eso también repartía a los panaderos, bicicleta con canasto, y los almacenes tenían su reparto también algunos, los más grandes tenían su reparto y lo hacían en bicicleta. Bicicleta tenía un canasto adelante de metal, de hierro, y ahí se ponían los productos que llevaba para cada casa que solicitara. Era muy pintoresco todo. Eh, También el agua se cortaba, se desabastecía de agua y era un problema árbol. Nosotros no teníamos problema porque teníamos un pozo de 8 litros, de 8 metros de profundidad lleno de agua, de vertiente, pura, controlada por un químico. Lo único que había que hacer era echarle una piedra de cal por año para mantenerla pura el agua. Y venía la gente del barrio, hacían cola a buscar agua para cuando había cortes de agua. Eh, lo que estoy hablando yo todo antes de la represa de Salto Grande. Antes de la represa, por ejemplo, seguíamos con las comidas. Y había guisos, milanesa, como dije, este, la polenta era fundamental. Se hacían ravioles también, pero los ravioles los domingos y caseros, ¿no? No, no se iba a la fábrica de pasta, existían, pero nosotros siempre se hacía casero, más nosotros que teníamos la selga en el predio. En los ravioles, raviolina. El raviolina era la masa del raviol con verdura, pero sin rellenar, cortado cuadradito como el raviol, eran los raviolines. Se hacían panqueques, canelones, este, de todo. Y de noche principalmente se comía carne, generalmente carne, chicharrones, achuras se comían. Comía chinchulín, tripa gorda, hígado, riñón, seso. Se hacían buñuelos de seso, eran exquisitos, buñuelos de seso, buñuelos de riñón, buñuelos de hígado, arroz con toda esa hechura, a veces arroz con hígado, a veces arroz con con pollo, con gallina, cuando matábamos una gallina. La manera de comer gallina no era asada, ni el espiedo, ni nada, no existía. Cuando se comía gallina, era gallina con arroz. Era un guiso de arroz con gallina. Exquisito. Qué gusto que tenía la carne en aquel entonces. Ahora son más desabridos este, que ni les cuento. Otra cosa que había que llamaba la atención era, por ejemplo, los baños. En, la, en los barrios no había saneamiento. Sobre todo eran pozos negros. O era pozo negro directo o era cámara séptica. Pero para los dos casos, la barométrica era la que limpiaba los pozos, que era de la intendencia la barométrica. La barométrica consistía en un medio tanque inmenso tirado por 6 caballos más o menos. Iba de madrugada a sacar la materia con baldes los funcionarios. Sacaban con balde, llenaban eso y de madrugada se sentía pasar el ruido que hacían los cascos de los caballos y el olor que se sentía como pasaba la barométrica. Que a veces se volcaba algo en el paso de ellos y ellos tiraban, no sé dónde tiraban, creo que tiraban en el río. Pero era medio trágico eso, ¿no? Era, después la ciudad se fue agrandando y como decía, después de Salto Grande, la cosa cambió totalmente. Un ejemplo chiquito,
nosotros los carpinteros, por ejemplo, para murar un mueble a la pared, algo, un placar, una cosa, hacíamos tacos en forma de pirámide truncada. Entonces se picaba la pared, se metía el taco con la parte más chica para arriba y se lo tapaba con mezcla que al tener la parte de la base de la pirámide para atrás no se salía. Entonces de esa manera se atornillaban los muebles. Pero con Salto Grande apareció el Taco Fisher. Taco Fisher solucionó todo, un agujerito, un taquito y estaba pronto. No teníamos que colocar los tacos con material y dejarlo que secara y al otro día ir a colocar el mueble. Ahora ya se hace, se coloca y pim pam pum. Todo rapidísimo. Pero el trabajo era muy lento, era manual, casi todos los trabajos eran manuales. Las carpinterías tenían sí sus máquinas cepilladoras y tenían buenas máquinas, pero el trabajo manual era fundamental. Armar un mueble, una silla, era todo manual. Pulir, por ejemplo, pulir detalles chicos era todo manual. Ahora es todo con máquinas, todo con maquinado. Entonces por eso digo, ahora yo iba a escribir un libro, ¿qué voy a escribir un libro de carpintería si cambió totalmente la carpintería? No es lo que era. Además los materiales de ahora antes trabajamos con madera mismo, y ahora son placas hechas de acerrín de madera y prensado a grandes temperaturas y la superficie ya terminada vienen y si se rompe ese mueble se compra otro. Bueno, lo mismo si se rompía un ropero, antes había que mandarlo a arreglar porque salía a hacer un ropero nuevo, era carísimo. Ahora cambiar un mueble por otro es una pavada. Pero antes de Salto Grande la cosa era así. Por eso yo, Salto Grande cambió todo. Llegaron los supermercados con Salto Grande. Los supermercados, los autoservices. Este, ¿Quién iba a pensar que uno iba a agarrar un carro y a servirse lo que quería para llevar? ¿Eh? Había que hacer cola en el almacén para que le pesaran el kilo de fideo o la harina de maíz o le midieran el aceite. Eh, Después cambió todo y fue superándose. Bueno, como también la tecnología. Los, pero vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar después. Pero la cosa es así, fue cambiando y cambiando. Ahora, no preciso decirlo, ahora los pañales desechables, todo, cantidad de cosas para proteger a los bebés, las ropas, todo, es una maravilla, pero uno se pierde aquello que era tan lindo del sacrificio que costaba criar un bebé o o vivir todos juntos, sentados los gurises todos sentados en una esquina conversando temas importantísimos para nosotros en esa época. Bueno, por acá voy a terminar este segundo capítulo, después seguiré informando con más detalles chicos que me voy acordando a medida que pasa lo que voy dictando. Bueno, muchas gracias a todos y los espero en el próximo capítulo. Gracias.